Teleimpacto, lo que necesitas saber. Mexicanos en todo el territorio de la República. El sala lo pone para allá Nanita y hoy Agenda Nacional tiene como invitado al ingeniero electromecánico Moreno San Juan, porque queremos hablar con él no en su condición de técnico eléctrico, el que más conoce de la situación crítica de la electricidad en este país, sino como profesor universitario, para conversar sobre la crisis de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cómo está, José Luis? Bien, gracias por invitarme. Bueno, José Luis, la Universidad Autónoma de Santo Domingo trae una historia de lucha para llegar a ser lo que el país necesita que sea. En diciembre de 1961, el doctor Balaguer hizo aprobar una ley que le daba la autonomía a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una autonomía que incluía un 5% del presupuesto para solventar el desenvolvimiento económico de la universidad. Y le otorgó también el fuero, que fue una bendición que casi fue una maldición, porque el fuero que le protegía de la inclusión no solicitada de la fuerza pública sirvió también para que otros sectores políticos, hicieran de la universidad su recinto de desenvolvimiento protegido de toda lo que ha sido la historia dominicana, dentro de su dependencia de las metrópolis, primero las europeas y luego de la metrópoli norteamericana. Entonces hemos vivido, el país ha vivido, y la universidad no ha sido la excepción, bajo el acoso de agentes extranjeros. Y desde luego que la expectativa que ha tenido el país es que la universidad fuera, como fue siempre, pues el recinto donde se acumulaba la capacidad de respuesta intelectual del país a todos los esfuerzos de dominación foránea, de respuesta intelectual y política. Pero precisamente porque había un designio de dominación que ha pasado históricamente incluso en la intervención militar, como pasó en el 65, pues la universidad ha sido acogotada desde el gobierno en la medida en que los distintos gobiernos han servido a la voluntad extranjera. La universidad ha estado luchando por sobrevivir, se trató de hacerla desaparecer, se dice ahora que se quiere privatizar. Entonces hay una serie de iniciativas que yo quiero que examines. Tengo aquí todas las declaraciones de ex rectores, y para que tú, que has tenido una vivencia institucional, tú creaste el Instituto de Energía en la UAS como recurso de acumulación de capacidades de respuesta precisamente, y desde ahí he tenido yo oportunidad de colaborar contigo en resistir los esquemas de dominación que en materia de energía se han hecho sobre el país, como el desmantelamiento de todo el aparato administrativo que era un monopolio del Estado hasta 1961. Y desde 1996, a partir del 96, entonces dejó de ser un monopolio del Estado. Entonces,
hay una serie de iniciativas que yo quiero que tú comentes. Por ejemplo, dice aquí el ex rector Franklin Almeida, dice que hay que hacer un rediseño en todas las áreas, pero dice que el problema no es presupuestario. Y yo sostengo que en la medida en que no se le ha dado cumplimiento a la autonomía económica, es decir, al 5% del presupuesto, se le ha quitado a la universidad la autonomía académica, porque no tiene con qué ejecutar sus prioridades y está dependiendo de lo que le otorguen los gobiernos de turno y de las cosas que se le antoje hacer a los gobiernos de turno, como ir a hacer a través de OISOE, una torre administrativa que la universidad no necesitaba, o un edificio de estacionamiento. o un edificio de estacionamiento, mientras necesitando aulas tenía y tenemos todavía vacío el edificio de parqueos, ¿verdad? Entonces, Bien, el tema es... déjame terminar de leerte entonces las opiniones que tengo acá. Está el rector Franklin García Fermín. Dice que propone el método de delegados para escoger al rector de la universidad. Eso tiene que ver ya con la política interna. Aquí tenemos la opinión de Porfirio García Fernández. Dice que para lograr la estabilidad de esa academia debe haber comprensión y unidad de la familia universitaria para la elaboración de un plan de fortalecimiento institucional. Con eso estoy totalmente de acuerdo. Aquí tenemos también al ex rector Miguel Rosado. Dice que en la UAS falta un régimen de consecuencia y gerencia. También estamos de acuerdo, creo que se pueden sumar esas dos posiciones. Y por último tenemos aquí la posición del ex rector Roberto Reina. Dice que cree sería una irresponsabilidad del Estado dar más dinero a la UAS en actuales condiciones. Bueno, ahí están todas las opiniones de los ex rectores. Bien, o sea, el problema de la UAS, discutiblemente, que es una combinación de falta de recursos económicos y también de gerencia, o sea, en términos de cómo se administran esos recursos y de un plan, o sea, de un plan de desarrollo de la universidad en áreas que tengan que ver con lo que es el desarrollo de la nación en sentido general, pero que sea formulado pensando en el interés, en el bien común, no los intereses particulares de ciertos sectores que tratan de llevar hacia su zona de interés las decisiones que se toman desde el Estado, desde el gobierno. Yo entiendo, o sea, que siempre han faltado recursos económicos, o sea, desde los años 70 hasta la fecha. Y de hecho hay muchas áreas que se han descuidado precisamente por esa falta de recursos. Una de ellas tiene que ver con todo lo que es la parte de infraestructura, de laboratorios y talleres para las carreras del área tecnológica. Incluso ahora mismo hay un edificio de tecnología, el cual está semi-habilitado y con muchas dificultades para lo que es la parte operativa, o sea, porque se requieren recursos para darle mantenimiento y completar los equipamientos que hay ahí. Perdón, ese no fue el que se retrasó 3 años sí, en entregar. Correcto. Después, evidentemente que en la medida que la infraestructura de la universidad ha crecido, también se necesitan recursos para mantener esa infraestructura. Con relación a la parte, vamos a decir, docente, o sea, el cuerpo docente de la universidad en sentido general no es deficiente, o sea,
aun cuando se necesita renovación en algunas áreas, sobre todo lo que son las tecnológicas, y para eso también se requieren recursos. O sea, que plantearse de que la universidad no necesita recursos económicos es un planteamiento que no se corresponde con la realidad. Sobre todo con un aspecto, que es la calidad del bachiller que llega a la universidad. Bueno, Tengo ese es otro entendido tema. que la universidad se gasta el 30% de su presupuesto, posiblemente un poco más. tratando de rescatar ese bachiller para ponerlo a la altura de las carreras universitarias. De hecho, eso es un problema que se arrastra por la misma división de un ministerio de educación, un ministerio de educación superior, que tal vez nada más que debía haber un solo ministerio. Y entonces hay a veces una descoordinación entre lo que son los planes de estudio del nivel medio y cómo llegan después al nivel universitario. En el caso de las universidades privadas, lo resuelven simplemente con un examen de admisión y seleccionan los que pueden pasar ese examen de admisión. Perdóneme, pero te estás ubicando entonces el rol de la universidad en el contexto de un enfoque global de la educación. Exacto. Sobre todo a manos del Estado, y además porque haría falta definir una política, porque obviamente se ha propiciado el desplazamiento de la Universidad Autónoma de su rol principal en el sistema educativo del país, proliferando universidades. ¿Cuántas universidades tenemos? Bueno, hay más de 50, pero el asunto en principio fue así, y siempre ha sido así. O sea, la opinión de la Universidad Autónoma pesaba mucho, entonces había que balancear esa opinión. Comenzaron las primeras universidades privadas con un criterio académico, pero ideológico también. O sea, perdóname, cuando tú dices que la universidad o la opinión de la universidad pesaba, más o menos para cuando ubicas eso. Eso para los años 60 finales, principios de los 70. ¿Tú recuerdas que el rector de la universidad tenía un nivel de gabinete? Sí, pero claro, entonces... En el régimen de Trujillo, ¿no? Eso fue la primera etapa. La segunda etapa entonces fue también crear otras universidades estatales. O sea, que ahí se incorporó a eso la de las Fuerzas Armadas, o sea, el Instituto Superior de Agricultura de Santiago. Tenemos un Indotec ahí que fue creado, adscrito al Banco Central primero. Sí, pero eso no es una universidad, es un centro de investigación. Pero hay investigación superior. Está también UTECO, o sea, últimamente UTECO, o sea que ya hay un fraccionamiento en cuanto a la parte de lo que es del Estado, pero sigue siendo, en cuanto al peso específico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la de mayor influencia en el tema de la educación superior a nivel estatal. Pero ¿cómo juega esa proliferación de universidades con la necesidad de recursos humanos calificados de la nación para que también tenga sincronía con las oportunidades de trabajo? Profesionales que puedan, una vez graduados, entrar en la actividad económica. Bien, el asunto está en qué es lo que demanda el país de formación a nivel universitario y muchas veces cuál es la oferta que se está dando. En la mayoría de los casos, la oferta tiene que ver mucho con un criterio comercial. O sea, más que en lo que se necesita realmente. O sea, hay carreras que se ponen de moda y entonces se empiezan a impartir en las universidades, sobre todo las privadas, porque esa es la que tiene demanda. O sea, pero realmente a veces no se toma en cuenta si después los profesionales que se están graduando de esas carreras se ocupan en las áreas que deben de ocuparse de acuerdo a su competencia académica. Pero tú estás diciendo en el aspecto cuantitativo, sí, pero también falta el cualitativo. Sí, o sea, si además tienen la calidad necesaria. Entonces, el tema es bastante complejo con el universo que hay ahora de universidades privadas, que evidentemente muchas de ellas tienen calidad, otras no tienen tanta calidad, pero son
enfocadas sobre todo por el tema de ese que le digo, o sea, de que eso no conveniente impartir ciertas carreras porque tienen demanda y representa un ingreso para Pero esas entonces universidades. tú opinas que debe haber un criterio de desarrollo del país. Sí, debe haber y un las plan. áreas, fijar las áreas en que se desea crear actividad económica productiva. Sí, y eso tiene que y hacerse. Entonces que de ahí se desprenda la cantidad de técnicos que se necesitan. Exacto, Digo, o sea, que profesionales. no sea un asunto totalmente abierto, entonces eso es tal vez un régimen de consecuencias. O sea, yo voy a formar lo que realmente necesita el país en las diferentes áreas y en las diferentes regiones, o sea, que debe de haber un enlace, o sea, de toda esa formación con las necesidades territoriales, es decir, por región del país. Hay dentro de las opiniones que usted mencionó, hay algunas que hablan incluso de una desmembramiento de la universidad, o sea, que los centros regionales pasen a ser universidades. Con los centros regionales siempre ha habido muchas discusiones de cuáles son las ofertas que dan en esos centros regionales y deberían corresponderse a la demanda de la región, o sea, que se demanda en cada una de las regiones, porque la idea de los centros regionales surgió con el descentralizar, que los estudiantes todos tuviesen que llegar a la sede central a estudiar cuando podían hacerlo en su propia región. Lo único que la oferta muchas veces no está enfocada en las necesidades de la región. Entonces, ¿cómo enfocas tú esta propuesta de Reina? De que todas lo que son los subcentros de la universidad se le dé autonomía. Eso es parte de se convierta prácticamente en universidad de cada uno. Eso es parte de la, vamos a decir, la corriente que lleva al desmembramiento de la UAS en cuanto a su peso específico en la sociedad, o sea, y entonces, claro, con esa subdivisión, pues entonces la universidad pasaría a ser, se quedaría como universidad autónoma. La sede central, entonces sería una parte todavía más minúscula del conjunto. En la UAS hay que hacer también muchas reformas. O sea, tenemos ahora 56 universidades. Sí, entonces ahora tendríamos 14 o 16 más, todas estatales, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, como concepto gerencial o administrativo tiene cierta lógica, si usted lo pone a ver, o sea, que a veces... Eso desde el punto de vista de la cantidad. Sí. ¿Y desde el punto de vista de calidad? Ese es el tema, o sea, que realmente estaría ver qué es lo que se va a hacer en cada una de esas nuevas universidades, que no tenga ninguna vinculación con la sede central, porque la sede central en muchos es la que organiza los planes académicos de de esos centros regionales, y llega un momento en que realmente no hay suficiente capacidad para hacer eso con calidad. O sea, porque nosotros hemos apostado más a la cantidad que a la calidad. Posiblemente lo que necesitaríamos son 5 o 6 universidades de buena calidad en vez de 56 que no sirven la mayoría para nada. Buena calidad del resultado. Del resultado, o sea, del producto de esa enseñanza que es el egresado. Y vamos a ver, se descuida mucho el área tecnológica, que es fundamental para el desarrollo del país, y el área científica. Específicamente, o sea, en todo lo que es la parte de infraestructura. Usted no puede formar un buen ingeniero si no hay un buen equipamiento de talleres y laboratorios. Tanto así. Y de técnicos que asistan al ingeniero. Sí, sí, claro, pero primero, o sea, eso es otra parte que se ha descuidado también, la formación de lo que son los técnicos medios y los técnicos básicos, el bachillerato técnico y los técnicos superior. Pero en el caso específico de lo que es la ingeniería, o sea, en todas partes del mundo el ingeniero, o sea, en su formación requiere más una buena teoría junto con una buena práctica. Y en términos de tiempo en la universidad, el 40% se pasa el ingeniero estudiando la parte teórica y el 60% comprobando la teoría en la práctica. Y eso es lo normal. La única forma para usted poder sacar un producto adecuado es eso. Nosotros porque es la forma de fijar. Sí, sobre todo porque aunque mucho tiene la ingeniería de
de matemática y la parte teórica es más empírica, por otro No, lado. yo o me sea, refiero desde el punto de vista del aprendizaje, ujú. que al aprender la parte teórica, Sí, pero al practicarla se fija el no conocimiento teórico. no solamente por eso, sino que el ingeniero, que evidentemente su fundamento es ser innovador, necesita llevar, o sea, lo que concibe a un diseño, ponerlo, implementarlo y después operarlo. O sea, que esos son los pasos dentro de la lógica de formación de un ingeniero. O sea, la parte de concepto, después de los conceptos se pasa a los diseños, después se pasa a las implementaciones de los aparatos, dispositivos, y después se opera y se ve si realmente funciona o no como lo había concebido. Y eso es lo que crea la creatividad del ingeniero, o sea, la parte de la innovación. Y de ahí pasa entonces a todo lo que es investigación, pero tiene que haber entonces las herramientas para una buena formación, que es lo que va a dar después el siguiente paso, que es la innovación y la creación y todo lo que es la inventativa, que es lo que debe de producirse. Evidentemente el ingeniero tiene auxiliares, que son los auxiliares de la ingeniería, cuya formación está también muy dispersa. Y deficiente, y en términos deficiente cuantitativos también. en muchas áreas, sí, o sea, en muchos centros no es lo mismo, pero sí también... Perdóname que te interrumpa, Ujú. porque yo creo que eso se manifiesta cotidianamente en el quehacer de los hogares dominicanos, cuando usted necesita un técnico capacitado en una disciplina determinada y usted no encuentra un buen técnico. Le da trabajo encontrar un buen aparecen técnico. muchos que dicen que saben pero no saben, pero a eso era lo que iba. O sea, en la parte técnica, entonces la formación a nivel práctico todavía requiere de más eh, énfasis, y entonces necesita talleres y laboratorios. Resulta a veces bastante arriesgado, o sea, el decir, bueno, vamos a convertir los centros regionales en institutos tecnológicos y demás. Bueno, pero usted entonces tendría que invertir en equipamiento, o sea, y tendría que invertir en la formación del personal que va a dar las prácticas, porque no solamente es en el equipamiento, necesita formación del personal. Yo entiendo que la UAS, o sea, en todo este tema de las discusiones que a veces hay hacia lo interno, depende del área de formación del que habla, el darse cuenta o no de las necesidades de la universidad. O sea, la universidad, en sentido general, nuestra es muy más dado a la parte de dar clases, por la parte formativa, o sea, teórica, y tiene muy poco de práctica, en sentido general, en todas las universidades, no solamente en el caso de la autónoma. Y eso entonces da como consecuencia un profesional del área, sobre todo de las áreas una deficiencia en la formación. Deficiencia, o sea, de la formación, que después en la práctica, cuando comienza el ejercicio, es que comienza a completar todas esas lagunas que le deja la formación de la universidad. No con sus consecuencias, porque si no está bien capacitado, está produciendo algún daño al aparato productivo en el cual sirve. Por eso cuando se dice que no se necesitan recursos, realmente es porque no se conoce bien la parte la interior de cómo es que se forman ciertas áreas de los profesionales que egresan. Perdona que me interrumpa otra vez, pero esto que tú estás citando en el ámbito de la ingeniería se reproduce en todas las vertientes, quizás con excepción de la abogacía. Pero, por ejemplo, en medicina, no se puede pensar en salud si no hay toda una diversidad, aparte de los médicos generales y los especialistas. Pero entonces se necesita una serie de auxiliares técnicos en muchas vertientes. Y lo mismo pasa entonces en las ingenierías. Sí, en medicina tienen la ventaja de que van después a los hospitales que son universitarios, y ahí sí completan bastante lo que es la formación, por lo menos clínica. Clínica no significa que... desde el punto de vista de la práctica. Sí, de la clínica, pero tal vez le falta trabajar con equipos de última tecnología y ese tipo de cosas, que eso ya después lo adquieren. Pero en el caso de la ingeniería es que no se concibe la formación de un tecnólogo, o sea, a nivel superior, sin unos buenos equipamientos y unos buenos laboratorios. El edificio de tecnología por fuera se ve bien, la parte de fuera incluso podría haber muchos cuestionamientos también de la funcionalidad o no del concepto del edificio, pero
el problema está el contenido, o sea, lo que está dentro del edificio y el uso de lo que está dentro, o sea, que es fundamentalmente hacia la docencia. No es, Tú estás retratando Ujú. la situación de las ingenierías que se imparten en la facultad. Sí. Pero hay otras ingenierías, por ejemplo, el ingeniero agrónomo Ujú. ya no está ubicado ahí. De Está, hecho, la universidad hizo un esfuerzo y creó en terrenos del Estado, Ujú. en Ombre, una unidad académica que Entonces, en sentido general hacen falta recursos, lo que yo quería sintetizar, y hace falta entonces también un régimen de consecuencia con relación a cómo se emplean esos recursos. Pero la universidad, para poder rendir frutos a nivel de lo que es la sociedad, con la cantidad de recursos que recibe, es imposible. Es imposible porque ahí están todas las estadísticas de otras universidades, incluso latinoamericanas, y la cantidad de recursos que recibe el UAS por estudiante y por profesores muy por debajo de lo que se considera razonable para poder tener un resultado adecuado. O sea, es decir, el país necesita reestructurar toda su política educativa y darle un rol a la formación de las universidades o de las carreras universitarias y a partir de ahí establecer las cuantas universidades necesitamos. y que sea en función de lo que realmente el país necesita, porque al fin y al cabo muchas veces se forman, pero no se puede hacer nada con esa formación. Si tú formas estudiantes, si tú formas profesionales universitarios que no tengan espacio en el desarrollo de su país, pues no se pueden. montan en un avión y se van. Eso se llama fuga de cerebro, que lo ha protagonizado América Latina. Gracias, José Luis. Bien. El tema se nos quedó a mitad de detalle por los 25 es bastante largo. Pero volvemos sobre el tema. Les habló Leopoldo Espaillat Nenita. Hasta luego.